anterior para que no sea tan pesada la charla. Os he dado un esquema donde vais a poder seguir todo lo que vaya a decir y, por supuesto, si queréis interrumpirme en cualquier momento, pues no tenéis más que levantar la mano y llamarme la atención. Supongo que Quintín ya os habrá anunciado un poco de qué iría mi intervención. Él os habrá mostrado un poco su modelo de racionalidad pragmática que llama, ¿no? Donde de alguna forma el razonamiento está, digamos, situado en distintos contextos y dependiendo del contexto pues sigue unas formas y unas reglas u otras, ¿no? Él habla de esos de razonamientos distintos y por tanto de sistemas pragmáticos definidos incluso por el fin que cada sistema pragmático procura cumplir. Bueno, lo que se trata aquí ahora es dar un ejemplo de eso, de lo que es la pragmática en el mundo del derecho, la pragmática jurídica. Por tanto, vamos a hablar del razonamiento jurídico, de las formas y reglas que tiene y del fin, claro, que siempre persigue, que es el de la justicia. Os voy a dar primero un panorama general de lo que vamos a ver para luego ya meternos en faena. Lo primero es defender qué es eso de un enfoque pragmático del derecho. Es en principio algo bastante cercano a la actividad de los operadores jurídicos, pero normalmente si se hace este enfoque es una visión bastante distinta de la que tienen ellos, que supera de alguna forma el positivismo jurídico, ¿no? Que es, digamos, el enfoque dominante que tienen ellos. Por eso vamos a empezar viendo, quiero hacer lo que es un esquema global de todo para luego ya meterme en hablar de lo que es concretamente esta parte que vamos a ver hoy, en la primera parte, en estas primeras 2 horas. Luego, si le dais la vuelta a la hoja, veréis que en las siguientes 2 horas o hora y pico, lo que dure la sesión, haremos 2 ejemplos de modelos de pragmática jurídica. El primero es de McCormick y el segundo es de Robert Alexy. Daré una descripción lo más genérica posible y me interesará mucho más ver la crítica, sus límites, qué problemas tienen, qué deficiencias, para luego ya pasar el día que viene, el viernes que viene, a hablar de un modelo pragmático, digamos, más cercano a las ideas del modelo pragmático que defiende Quintín Racionero y, desde luego, que a mí me gusta más. Siguiendo seguramente en el mundo del derecho un señor que se llama Ronald Dworkin, que a lo mejor os suena un poco, que habla efectivamente de todas estas cosas. No utiliza el término pragmática, pero desde luego coincide bastante con el enfoque que quiere dar Quintín al razonamiento. Bueno, para empezar os diré que el tema de unir argumentación o razonamiento y derecho es algo relativamente sencillo. Hay pocas profesiones como la de juristas, donde haya que argumentar más, tanto si tienes que defender una demanda o una petición como abogado, como si tienes que fundamentar una sentencia. Esto explica que la argumentación jurídica haya sido considerada muchas veces incluso como el modelo de argumentación para el resto de la argumentación práctica, ¿no? En la razón práctica. Y autores como Toulmin hayan llegado a escribir que la lógica entera debería considerarse como una jurisprudencia generalizada. Antes de pasar a meternos, os voy a contar un poco qué vamos a ver en general. Primero vamos a ver los enfoques teóricos del derecho. En principio, ya lo explicaremos, estos enfoques que hay antes del pragmático, A, B, C, son los enfoques tradicionales, habituales en las facultades de derecho, y nosotros vamos a intentar defender este enfoque pragmático primero con las teorías habituales también de argumentación jurídica, las de McCormick y Alexy, que son las dominantes, pero nosotros incluso ahí, ya dentro de esta panorámica de derecho como argumentación, intentaremos dar nuestra propia versión, pero esto ya el viernes que viene. Luego veremos en qué contextos se usa la argumentación jurídica, ya os lo podéis imaginar, a la hora de promulgar estas leyes en órgano legislativo y a la hora de aplicarlos en sede judicial. Luego, las características de la argumentación jurídica y, por último, el 4, 5 y 6 va a ser un poco ver cuáles son los límites, los defectos del razonamiento tal como lo entienden los positivistas. Ellos hablan del razonamiento como un silogismo judicial, ya lo explicaremos. Entonces esto tiene unos límites claros a la hora de describir lo que hacen los jueces o lo que hacen los abogados cuando están trabajando.
Y para ver esos límites y para evitar esos errores, intentaremos efectivamente en el punto 5 y en el punto 6 distinguir entre explicar y justificar, y entre justificación interna y justificación externa. Bueno, empezando por los enfoques teóricos del derecho. Digamos que tradicionalmente, como digo, en las facultades de Derecho se suele hablar del derecho según 3 dimensiones. El derecho como norma, que sería pues el conjunto de normas y tal, ahora hablaré un poquito más de ello. El derecho como hecho social, que sería el punto de vista sociológico, y el derecho como valor, que sería el punto de vista de la filosofía del derecho. Cada una de estas dimensiones se corresponde con el estudio de la validez, por un lado, la eficacia, por otro, y la justificación del derecho, respectivamente. Vamos a ir ahora explicando esto despacio. El enfoque normativista es el propio de la ciencia jurídica, el propio de lo que es la ciencia del derecho, sobre todo en los países de Europa continental, ¿no? Y consideran fundamentalmente el derecho es el más habitual en las facultades, como un conjunto de normas que vienen en los códigos, eso hay que aprenderse de memoria, un conjunto de normas generales y abstractas que los jueces han de aplicar en los casos concretos. Es un enfoque tradicional, lo que todo el mundo entiende por derecho, un conjunto de normas. Elías Díaz, por ejemplo, escribe: la ciencia del derecho se construye sobre la consideración estricta del derecho como norma. El contenido directo de la ciencia del derecho son las normas jurídicas positivas. Al jurista como científico del derecho lo que le interesa, no diré de manera exclusiva, pero sí predominante, son las normas vigentes, formalmente válidas y mientras no dejen de serlo. El derecho positivo en su material fundamental de trabajo, el derecho positivo es su material fundamental de trabajo y sobre él construirá rigurosamente la ciencia jurídica. Usando la metáfora del edificio jurídico, que es una metáfora para hablar de un sistema jurídico, sería, por tanto, estaría constituido por una serie de enunciados normativos, que son las normas, junto con otros enunciados que serían definiciones o juicios de valor que vendrían a interpretar o a decir algo sobre esas normas. Este enfoque se caracteriza por 2 notas, fundamentalmente. En primer lugar, se trata de una visión estática, un análisis estático del derecho, como una realidad ya dada, como un corpus ya dado, ahí está el derecho en sus códigos, ¿no? Y en segundo lugar se trata de un análisis interno al sistema normativo mismo, que no permite investigar a fondo los problemas relativos a las normas, a la eficacia social de las normas o el relativo a su justicia. Es decir, sería un análisis estático que no permite ver cómo cambia el derecho, cómo se transforma el derecho, sino que el derecho es algo que hay que estudiar y digamos que ya está escrito, ya dado. Y por otra parte es un análisis interno que no permite ver el derecho en acción en la sociedad, su eficacia social, su intervención en la sociedad para resolver problemas. O el relativo a su justicia, la posible justicia del derecho, si es justo, si no es justo, tampoco se podría ver desde este ángulo, ¿no? Desde este enfoque. Por tanto, en este enfoque se trata básicamente de describir el edificio tal y como es, el sistema jurídico tal y como es, en una comunidad concreta, política. El enfoque realista, sin embargo, es el propio de la sociología y de la historia del derecho. Tal como lo enuncia Elías Díaz, entre estas, la sociología y la historia del derecho, y aquellas, la ciencia del derecho, hay solo una diferencia de enfoque o punto de vista. Exterior, en cierto modo, a la norma misma, en las investigaciones sociológicas e históricas, sería un punto de vista exterior a un dato, que sería el derecho, frente al análisis interno que predomina en la ciencia del derecho, que sería más desde el punto de vista de los operadores jurídicos, pero también como dato que hay que usar. Existe también una importante diferencia de contenido. Normas válidas como objetivo estricto de la ciencia del derecho y normas que, concordando o no con su validez formal, sean socialmente eficaces como objetivo de la sociología. Es decir, para los de la ciencia del derecho, los abogados normalmente y los estudiosos del derecho, es la validez formal de esa norma y qué dice el derecho, es lo que le interesa a un abogado finalmente. Y por otro lado, al sociólogo lo que interesa es la eficacia de esa norma en la sociedad, si se cumple o no, etcétera. Bueno, desde el enfoque de la sociología, lo que interesa sobre todo es la funcionalidad del edificio. Hasta qué punto se usa, hasta qué punto funciona.
para qué sirve cada uno de sus elementos, etcétera. Bueno, en todo caso, tanto el primer enfoque, el normativista, como este enfoque realista, son los enfoques tradicionales del positivismo jurídico. Tanto si es norma como si es hecho, los dos en todo caso son hechos, ¿no? En un caso es una norma, pero es un hecho, es un dato que está ahí, que hay que ir a un libro, artículo tal, lo lees, ese es el dato. O, por el contrario, es una práctica social, es algo que funciona en la sociedad, que tiene sus efectos sociales desde el punto de vista sociológico y de la historia del derecho. Pero en todo caso, lo relevante desde estos puntos de vista es el dato empírico, sobre hechos en un lado y sobre normas en otro. La sociología jurídica prolonga después la base fáctica normativa, digamos, la sociología sería un complemento a la ciencia jurídica, por cuanto que prolonga esa base fáctica normativa sin salir de lo empírico para analizar comportamientos, hechos, factores sociales, por ejemplo, de los mecanismos psicológicos de la gente que cumple la ley por miedo a la sanción, por ejemplo, esto se estudia en sociología del derecho, cosas de este tipo. Tanto en un caso como en otro, tanto en la ciencia del derecho como en la sociología del derecho, el criterio decisivo para su calificación científica, para que un dato valga como científico, es que se pueda verificar empíricamente, o por lo menos que se pueda falsar, ¿no? Como mínimo. Y aunque lo empírico sea fundamentalmente en un supuesto la realidad de la norma y en el otro la realidad social. Bueno, no quisiera ya más insistir en esto. Me gustaría entrar ya en el enfoque valorativo muy brevemente, que es el enfoque propio de la filosofía del derecho y especialmente, sobre todo si lo llamamos valorativo, sería el enfoque de los justnaturalismos, ¿no? Del derecho natural, digamos, ¿no? En este caso, lo que importa son los requisitos que tiene que cumplir el derecho para ser legítimo, para estar justificado, para ser justo. En este caso ya no se trata de estudiar un derecho de una comunidad política concreta, sino en todo caso qué es el derecho, ¿no? Es una investigación en un nivel mucho más abstracto de qué es el derecho. Y es investigar cuál sería el sistema modélico, el edificio petén del derecho. Por tanto, se investiga el deber ser y no el ser. No el cómo y qué es, sino cómo debería ser, ¿no? En este caso, como digo, ya no interesa la validez, como en el enfoque normativista, tampoco interesa la eficacia, como en el enfoque realista, sino que interesa la justificación del derecho, sobre todo sobre bases de justicia. Digo que esto normalmente era tarea del justnaturalismo, porque la filosofía del derecho normalmente siempre tiene este carácter de valoración, de justificación, pero justificación desde la filosofía, desde una atalaya, digamos, arquimédica, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver un enfoque también filosófico. El enfoque pragmático quiere ser un enfoque filosófico, pero no valorativo en este sentido. Es decir, no se trataría tanto de justificar desde un punto arquimédico, es decir, desde fuera del tiempo y el espacio, desde un derecho natural o una norma universal, lo que es el derecho de las comunidades, sino más bien investigar en lo que es la justificación, la actividad de justificación que hacen los abogados y jueces. Es decir, se trataría de hacer una reconstrucción racional del edificio, del sistema jurídico, creando modelos explicativos y también descriptivos de cómo se justifica el derecho en la práctica. Insisto, no se trata por tanto de hacer una filosofía normativa, aunque también efectivamente se verá que hay principios normativos. Pero son principios normativos que funcionan en el derecho, que están operando dentro del razonamiento jurídico. No que imponga el filósofo desde fuera, quiero decir. Bueno, pues estos tres enfoques que acabamos de ver, digo, el normativista, el realista, el valorativo, presuponen una misma visión del fenómeno jurídico. Sería un punto de vista externo y estático que considera el derecho como algo ya dado, como un corpus, de alguna forma cerrado, ya dado, acabado, ¿no? O establecido, y del que solo cabe ocuparse teóricamente mediante el análisis conceptual de los enunciados normativos,
Ese sería el enfoque normativista, el análisis lingüístico de las normas, qué significa esta palabra, qué significa esta otra. Solo cabría el enfoque realista, es decir, cuál es la eficacia, cuáles son las fuentes culturales e históricas, el origen histórico de las normas, o desde el punto de vista ético del enfoque valorativo. Bueno, lo que nos interesa destacar es que cabe un cuarto enfoque, que sería el enfoque pragmático. Considerar el derecho como un instrumento, no como algo dado, sino como un instrumento, una técnica, una herramienta, para la solución de problemas prácticos concretos. Se trata, como digo, de una visión instrumental, pragmática y dinámica del derecho. Y que de alguna forma da sentido a todas las anteriores perspectivas, pero que nos conduce a considerar el derecho fundamentalmente como argumentación. Bueno, Manuel Atienza, por ejemplo, que es un defensor también de esta perspectiva del derecho como argumentación, dice que esta sería adoptar la perspectiva del arquitecto, que no solo proyecta el edificio, sino que se ocupa también de los problemas que plantea su ejecución, la funcionalidad del edificio, su valor estético, su integración en el medio. En definitiva, se trata, dice Atienza, de la perspectiva de quien no se limita a contemplar el edificio desde fuera, sino que participa activamente en su construcción y se siente comprometido con la tarea. Es decir, que se trataría no de un simple teórico observador, digamos el filósofo que investiga el derecho, no sería un punto de vista meramente teórico observador, sino que sería teórico, claro, pero participativo, participante, en un punto de vista interno de lo que es el derecho y de lo que es la realidad del fenómeno jurídico. Por lo tanto, se trata de ver el derecho en acción, como un instrumento de construcción social, como un conjunto de decisiones vinculadas a problemas prácticos, a la resolución de problemas prácticos. Por tanto, es un conjunto de decisiones, es una herramienta porque nos sirve para solucionar problemas y es un conjunto de soluciones que nos sirven para solucionar problemas. Pero estas decisiones tienen que ser fundamentadas, justificadas, argumentadas, ¿no? Por tanto, digo, el derecho desde este enfoque es un conjunto de decisiones que sirven para solucionar problemas prácticos concretos, decisiones que tienen que ser argumentadas, justificadas mediante argumentos y razones. Por tanto, exige este enfoque nuestro, el enfoque que estamos defendiendo aquí, exige abandonar el punto de vista del positivismo jurídico, punto de vista estático anterior, que consideraba el sistema jurídico como una estructura ya dada, puesta de una vez para siempre y capaz de adaptarse indefinidamente a cualesquiera necesidades futuras. Digamos que el punto de vista tradicional del derecho, el del positivismo jurídico, estaríamos hablando de un corpus de normas donde se dan una serie de supuestos de hecho vinculados con unas consecuencias jurídicas. Si acontece tal, si la persona cometiera homicidio, supuesto de hecho, se ocasionaría, se ocurriría, tendría que ocurrir una serie de consecuencias jurídicas, pues que esa persona ingresará en la cárcel, tanto tiempo, etcétera. Por tanto, eso también en el Código Civil, en el Código Procedimental, en todos los códigos sería como una amplia red en la que tendría que caber la realidad social. La realidad social se sigue moviendo y esa realidad social tendríamos que hacerla caber, subsumir dentro de esos supuestos de hecho de las normas para que a su vez tuviese consecuencias jurídicas. Claro, esto es intentar atrapar la realidad con unas mallas previamente establecidas. Esto es lo que intentamos superar. El punto de vista pragmático, por el contrario, estudia el derecho en los diferentes contextos en los que interviene como mecanismo de ordenación social, analizando la promulgación y aplicación de normas desde una clave instrumental. En este sentido, la perspectiva pragmática presupone una concepción normativista institucional del derecho, pero no solo, ¿no? También, por supuesto, no se abandona la naturaleza normativa, la naturaleza de coacción que tiene, por supuesto, la norma, tanto la norma como las sentencias judiciales, que es lo que más nos va a interesar a la hora de hablar de argumentación. Y eso le dará un carácter especial a la argumentación jurídica, claro, el que es coactivo, ¿no? Bueno, lo que resulta decisivo para nuestros propósitos es que con este enfoque pragmático
se necesita plantear la vinculación de la actividad de los operadores jurídicos con la argumentación. Y esto es lo que vamos a intentar desarrollar con los contextos de la argumentación jurídica. Pasa. Con los contextos de la argumentación jurídica. Y vamos a ver tres contextos donde los operadores jurídicos, digamos, argumentan en favor o en contra de normas. El primer contexto es el de la producción de normas, digamos que es el del Parlamento o algún órgano de la Administración que busca posibles soluciones a algún problema social, algún conflicto social. Por ejemplo, en nuestro país el Parlamento decidió hace tiempo atajar el problema de la corrupción política introduciendo un nuevo capítulo en el Código Penal que se llamaba del tráfico de influencias. Pero efectivamente se puede argumentar en contra de esta solución diciendo que la mejor forma de atajar esta lacra social consistiría en modificar, por ejemplo, la ley de financiación de partidos políticos en vez del Código Penal, y esto habría que argumentarlo, o incluso también se podría argumentar que no haría falta una nueva ley, sino que sencillamente sería suficiente con sistemas de control democrático. Y me gustaría daros esta hoja para que siguierais la discusión, la charla. Os doy tres y así vais cogiendo. Es una, nada más, pero... ¿vale? 2, 3 y 4. Vale. Bueno, otros ejemplos de argumentación jurídica, más bien política, en el contexto de la producción de normas, sería pues los casos archiconocidos del aborto, la eutanasia, el tráfico de drogas. En este último caso, por ejemplo, pues unos argumentan en favor del endurecimiento de las penas, otros, por el contrario, piensan que para atajar ese problema lo mejor es la despenalización del tráfico. En todos estos casos, de lo que se trata es poner de relevancia lo que hay que es dar razones de la posible solución que cada uno defiende. No sé si hay alguna hoja para ti. Toma. Me voy a dejarlo ahí en la silla y así las personas que entren pueden ir cogiéndolo. Bueno, los teóricos que vamos a estudiar aquí, que vamos a verlos un poco, ¿no? No se ocupan de este contexto demasiado porque efectivamente no se trata tanto de una argumentación estrictamente jurídica como una argumentación más bien política, ¿no? Aunque se trate de una argumentación sobre normas, ¿no? El segundo campo de intervención social del derecho, el segundo campo donde se argumenta jurídicamente, es el contexto de la aplicación de normas jurídicas a la resolución de casos concretos. Es la sede judicial, normalmente, llevada a cabo por jueces en sentido estricto o por órganos administrativos. En todo caso, son los jueces, en este caso los que llevan la voz cantante, porque por imperativo legal deben motivar sus decisiones. Muchas veces órganos administrativos toman decisiones de cómo aplicar las normas jurídicas para casos concretos, pero no tienen la obligación de motivar, como tienen los jueces, de motivar a fondo sus decisiones. Aquí se puede distinguir entre la argumentación que se lleva a cabo en relación a los hechos, donde se decide si los hechos están probados, qué hechos quedan en una duda razonable, y la argumentación relativa a normas, que en sentido amplio podría llamarse problemas de interpretación, normalmente problemas de interpretación y problemas de relevancia, como veremos dentro de un rato. Por supuesto, las teorías de la argumentación jurídica que veremos luego se ocupan sobre todo de la argumentación de los jueces y sobre todo en los llamados casos difíciles, es decir, donde la norma a aplicar no está clara, o si hay norma, la norma tiene palabras o expresiones que hay que interpretar, o incluso puede haber que no haya norma siquiera para el caso concreto. En todo caso, en esos casos hay que argumentar mucho más, claro, y es lo que interesa a los teóricos de la argumentación jurídica. Bueno, finalmente el tercer ámbito en que se tienen en cuenta los argumentos jurídicos es el contexto de la dogmática jurídica. La dogmática jurídica que estaría a medio camino entre la producción
y la aplicación, ¿no? Es lo que normalmente hacen los científicos del derecho, los eminentes juristas que están en las universidades trazando posibilidades de interpretación, de producción de nuevas normas, etcétera, todo esto, ¿no? Desde luego es la intervención más indirecta, puesto que los políticos normalmente no hacen mucho caso a lo que dicen los eminentes, y esto es prácticamente inexistente en el mundo anglosajón. En el mundo de la common law normalmente son los jueces los que desempeñan todo, y los grandes jueces, ¿no?, son los que, digamos, que dictan lo que llamamos jurisprudencia o dogmática jurídica o ciencia jurídica. Bueno, la dogmática está, según Robert Alexy, caben distinguir tres funciones de esta dogmática. La descripción del derecho vigente, muchas veces hay dudas sobre cuál es el derecho vigente en un momento dado, se suele acudir a las universidades para que hagan análisis sobre este tema. También se puede hacer, también otra función de la dogmática es el análisis temático y conceptual, de conceptos que no están claros, sistematización de normas que andan por ahí descabaladas. Y la elaboración, como digo, también la tercera función sería la elaboración de propuestas para la solución de casos jurídicos problemáticos. Esta es, desde luego, la función más interesante, la elaboración de propuestas, porque suministra a los productores de normas criterios de producción de derecho, sobre todo para los políticos que les hacen caso, claro. Y también criterios de aplicación del derecho para los jueces. Bueno, vamos a pasar al punto 3, donde vamos a analizar un poco cuáles son las características propias de esa pragmática o razonamiento específico dentro del mundo del derecho. Como ya he dicho, y para los que han llegado un poco tarde, lo que estamos haciendo es viendo un poco un ejemplo de lo que es el razonamiento o la razón desde un punto de vista pragmático, ¿no? Estamos viendo un ejemplo de lo que es un razonamiento en acción, que sería el razonamiento de los jueces. Seguramente hay un razonamiento propio de científicos, de éticos, de odontólogos. Lo que pasa es que no está tan formalizado como en el derecho, no tiene tanto corpus teórico, y por eso se apela, para poner un ejemplo sobre esto de la razón pragmática, al razonamiento jurídico. Bueno, pues el principal característica del razonamiento jurídico, de la argumentación jurídica, es que se desarrolla en marcos institucionales, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Marcos institucionales que, como puede ser los tribunales, en caso de aplicación, en el caso de producción, los parlamentos, donde se limita el tipo de razones. No se puede apelar a cualquier razón. Cuando hay foros más abiertos, tipo, no sé, pues foros universitarios, televisión, no sé, parroquias, las razones pueden ser mucho más abiertas, ¿no? Pero cuando estamos en sede judicial o en sede parlamentaria, las normas tienen que ser son estrictamente determinadas, ¿no? Por una parte hay que echar mano siempre a normas vigentes, la norma como razón. Una norma vigente es una razón de peso para una decisión. También hay que echar mano de precedentes, los precedentes, decisiones anteriores que han tomado otros jueces. Y, como digo, la doctrina jurídica, la dogmática jurídica elaborada en las universidades. En este sentido, cualquier argumentación en favor o en contra de una determinada decisión tiene que integrarse coherentemente con el corpus, con el ordenamiento jurídico que ya han elaborado anteriormente, es decir, que esa coherencia nunca la podemos perder, ¿no? Y también, por supuesto, las posibles consecuencias de las decisiones que se adopten tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de decidirse por una decisión u otra, valga la redundancia, ¿no? Bueno, y otra característica fundamental que también procede de ese carácter institucional de la argumentación jurídica es que siempre hay que tomar una decisión. En otras sedes más abiertas, evidentemente se puede discutir durante un tiempo que permita la paciencia, mientras que en sede judicial o en sede parlamentaria hay que finalmente tomar una decisión.
La necesidad de resolver problemas de coordinación en cualquier sociedad desarrollada justifica que en nuestras sociedades no existan únicamente normas de moral social, sino también normas jurídicas. Es decir, como hay que resolver los problemas, no nos podemos solo ordenar mediante normas morales, que desde un punto de vista, bueno, pues ético sería prácticamente lo ideal, sino que necesitamos normas jurídicas, normas que se impongan incluso a aquellas personas que no las aceptan. Es más, desde el punto de vista pragmático que estamos intentando defender aquí, el fenómeno jurídico, el derecho puede definirse como un entramado muy complejo de decisiones, como hemos dicho. Es decir, el derecho sería precisamente el conjunto de decisiones que tratan de solucionar problemas prácticos. Este papel de instrumento de ordenación social, de intervención social, sería imposible de cumplir si las decisiones jurídicas tuvieran que justificarse apelando exclusivamente al tipo de argumentación que se usa, por ejemplo, la argumentación moral. Como veremos más adelante, cuando estudiemos el modelo de Alexis, lo veremos después del descanso, la argumentación práctica general no puede garantizar que se alcance un acuerdo. Es decir, la argumentación práctica general, que es normalmente la argumentación moral, no puede garantizar que se llegue a un acuerdo, a una decisión, y que, aunque se llegue a un acuerdo, que todos lo vayan a cumplir, ¿no? Que todos estén dispuestos a seguirlo. Bueno, luego veremos cómo justifica esta afirmación Alexis. Lo que es interesante es que la limitación de la argumentación moral hace necesaria la institucionalización de los procedimientos de creación y aplicación de decisiones jurídicas. Es decir, la existencia de un sistema jurídico que contenga normas necesarias para asegurar que se llegue a un resultado definitivo y que sea además obligatorio. Es decir, en derecho no existen solo normas que ordenan el comportamiento social, sino que además existen normas que regulan cómo se producen las normas y normas que regulan cómo se aplican las normas. Esto Hart la llamaban normas secundarias. Frente a las normas primarias que ordenan directamente el comportamiento social, existirían las normas secundarias de producción y de aplicación. Bueno, pues para terminar esta primera parte y dar paso, si queréis, a algunas cuantas preguntas, luego podemos hacer un breve descanso para ver la segunda parte. Voy a tratar de explicar cuál es el razonamiento jurídico desde un punto de vista positivista. Hemos hablado al principio de este punto de vista del positivismo jurídico, que es el dominante en las facultades de Derecho. Parece mentira, pero es cierto. Es decir, el positivismo es algo ya bastante trasnochado en filosofía de la ciencia, en filosofía moral, en el utilitarismo, ¿no? Sería el positivismo, digamos, de alguna forma, en ética. En distintos ámbitos de la filosofía está bastante ya superado, pero en derecho, en filosofía del derecho, sigue siendo el positivismo jurídico una corriente muy importante dentro de la teoría del derecho. Bueno, pues para un punto de vista positivista, que sería el enfoque normativista que hemos visto antes, la aplicación del derecho, la argumentación, cuando intentamos aplicar las normas, es evidentemente la aplicación de una norma ya dada. Es decir, se trata de lo que sería un silogismo judicial. Un silogismo judicial en el que la premisa mayor sería una norma de carácter general y abstracto. En la premisa menor aparecería el supuesto el hecho concreto, ahora lo explicaré mejor esto, y en la conclusión, digamos, la consecuencia jurídica que se trae de la norma. Esto de aplicar el silogismo es, digamos, una exigencia de lo que llaman en ética también el principio de universalidad. Es decir, para justificar una decisión normativa o una propuesta normativa, tienes que apelar a una norma general. No puedes decir, bueno, en este caso así, pero todos los demás iguales no. Sino que si tú decides solucionar este problema de esta manera, es porque todos los problemas parecidos a este se van a solucionar más o menos igual. Bueno, el silogismo judicial, digo que la primera premisa parecería la norma general o abstracta, en el que hay un supuesto de hecho,
que aparece como condición de la consecuencia jurídica. Es decir, si alguien cometiere homicidio, supuesto de hecho, entonces irá a la cárcel de no sé cuántos son los años, de X años a tantos años. Y ahí es donde el juez tendría que decidir. Hay un supuesto de hecho y hay una consecuencia jurídica. Esa sería la norma general. He puesto en lógica formal para todo X, si P de X, entonces Q de X. O se debe Q de X, el señor debe ingresar en la cárcel. Sí. La premisa menor es la constatación de un hecho. A ha cometido homicidio. A entró en esa casa, patatín, patatán, lo que sea. Es decir, P de A, se da P de A, ¿no? Por lo tanto, se extrae la consecuencia jurídica. Por lo tanto, se debe Q de A. Es decir, debe ocurrir Q de A. Es decir, que para A le debe caer lo que manda la norma, la consecuencia jurídica de la norma. Bueno, esto, como digo, tiene ciertos inconvenientes a la hora. Este es un modelo que siguen los jueces, sobre todo en el continente europeo, también España, que sea una península, formamos parte del continente. Efectivamente, se aplica este tipo de razonamiento jurídico en España de una forma casi estricta. No se coge la norma, se aplica, y todo. Esta es la forma de argumentar normalmente de un juez en los países continentales. Porque el derecho, como digo, es algo estático, algo está ahí, y lo único que hay que hacer es pasarlo a la realidad. Claro, el problema es que la realidad se mueve y la realidad cambia, surgen supuestos raros, supuestos distintos que no están previstos en la norma, y esto genera inconvenientes. Vamos a ver un par de ellos, un par de deficiencias, un par de límites, ¿no? A la hora de aplicar automáticamente normas generales y abstractas a una realidad cambiante, fluctuante. Bueno, es que la mayoría de las veces las leyes no nos ofrecen una consecuencia jurídica perfectamente cerrada. Esta es la primera dificultad. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en el caso del homicidio. Yo no conozco exactamente la norma, pero efectivamente, incluso lo he revisado, pero tengo el Código Penal anterior, ¿no? De hace tiempo, que hablaba de penas de prisión de 3 a 9 años y multa de tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito. Bueno, bien, da igual, lo que sea, ¿no? Pero veis que hay un margen de decisión por parte del juez. Claro, cuando el juez tiene que ir a estas normas secundarias que hemos visto que sirven para aplicar normas primarias, pues se encuentra con una norma, el artículo 66, que dice: cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, o cuando concurran unas y otras, los jueces o tribunales individualizarán la pena, imponiendo la señalada por la ley en la extensión adecuada a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la sentencia. Es decir, aquí el juez se encuentra con cosas como esto de la mayor o menor gravedad del hecho o las circunstancias personales del delincuente, que efectivamente le exigen razonar su sentencia, ¿no? Exige interpretarlo, exige nuevas argumentaciones y además la norma misma lo dice claramente, lo cual razonándolo en la sentencia, o sea, tiene obligación de razonarlo en la sentencia. Una segunda dificultad consiste en que el silogismo judicial concluye con el enunciado normativo que establece que X debe ser condenado, por ejemplo, ¿no? En el Código Penal, X debe ser condenado. Mientras que en el fallo, el juez no solo dice eso, sino que también condena. No solo dice debe condenarse, sino condena a X. Esta distinción entre el enunciado normativo y el enunciado performativo, el acto lingüístico de la condena, él condena, con el lenguaje, condena, un acto lingüístico, ¿en qué consiste propiamente la decisión? Implica que en la misma se está efectuando un paso del plano del discurso al de la acción. Esto es un paso que cae ya fuera de la competencia de la lógica. Ya no vale análisis estrictamente lógicos. Por eso en los fallos, normalmente las sentencias acaban diciendo, fallamos que debemos condenar y condenamos. O debemos absolver y absolvemos. Así acaban las sentencias normalmente. Esto quiere decir que aquí la lógica no... aquí es interesante tener en cuenta que una expresión como fallamos que debemos condenar, pero no condenamos, la consideraríamos sin duda incorrecta, pero no porque se trate de una contradicción lógica, sino más bien de una contradicción pragmática o performativa. Bueno, dificultades de este tipo
condujeron a ciertos autores a negar cualquier papel relevante al método de la lógica. O sea, sobre todo los norteamericanos, una escuela realista del siglo pasado, los años 30, 40, por ahí. Bueno, pues afirmó que la lógica no tiene ninguna relevancia, la lógica deductiva, los silogismos, ninguna relevancia en el derecho, sino que los jueces, en la aplicación del derecho, sino que los jueces pues toman sus decisiones por instinto, por impulso, por si le gusta la persona que tiene delante, el acusado o no, o si cenó bien esa noche o no, en fin, sus emociones, sus instintos, ¿no? Lo que sea, sus prejuicios, y que luego, en sentencia judicial, lo que hace es, de la posteriori ya, intentar razonar eso que en principio fue una decisión instintiva, una decisión basada en sus propias emociones, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a llegar a eso, es decir, es un punto de vista demasiado crítico. La lógica tiene un papel en el razonamiento jurídico, por supuesto, pero esta crítica realista efectivamente apunta a algo que es cierto, que es que la lógica es insuficiente para dar cuenta de lo que es el derecho como argumentación, el derecho como práctica social de operadores jurídicos. Este error se debe, el error en que caen algunos realistas, demasiado realistas, se debe a no haber considerado el siguiente par de distinciones que vamos a ver y que con vamos a terminar, ¿no? Que es la distinción entre explicar y justificar y entre justificación interna y justificación externa. Bueno, hasta este momento hemos dado por bueno que el principal papel de la argumentación jurídica es de justificar decisiones, con las que el derecho se encarga de ordenar y guiar, ordenar el conflicto social, guiar la vida social. Sin embargo, en relación con las decisiones, como en general con las acciones humanas, caben dos tipos de razones, caben dos tipos de argumentos, uno explicativo y otro justificatorio o justificativo. Las primeras argumentaciones, las primeras razones, las explicativas, tratan de dar cuenta de por qué se tomó una determinada decisión, cuál fue la causa que la motivó y para qué finalidad perseguía. Porque a diferencia de los hechos naturales, las acciones humanas son intencionales, como vemos. Sin embargo, las razones de las que hemos estado hablando, las razones justificativas o justificatorias, están dirigidas a lograr que la decisión resulte aceptable o correcta. La explicación de la acción humana en términos de causas o de finalidades no da lugar a enunciados de deber ser. La explicación de por qué X realizó Y podrá ser que lo hizo por causa de Z o con el propósito de lograr F. Pero X tenía la obligación de realizar Y no es una explicación, sino una justificación de la conducta de X. En la filosofía de la ciencia se suele distinguir entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, como recordaréis, aquí, pues que hayáis estudiado filosofía, ¿no? Por lo menos. Así, por un lado, está la actividad consistente en descubrir o enunciar una teoría y que, según una opinión generalizada, no se puede someter a un análisis lógico. El acto de descubrir, el descubrimiento, la enunciación de una teoría. Lo único que cabe aquí es mostrar cómo se genera y desarrolla el conocimiento científico, lo que constituye una tarea que compete al sociólogo y al historiador de la ciencia. Pero por otro lado, también se habla, ya digo, en filosofía de la ciencia, de justificar o validar una teoría. Esto es, confrontarla con los hechos a fin de mostrar su validez. Esta última tarea requiere un análisis de tipo lógico, aunque no solo lógico, y está regida por las reglas del método científico, que por tanto no son de aplicación en el contexto del descubrimiento. La distinción se puede trasladar también al campo de la argumentación en general y al de la argumentación jurídica en general, en particular. Así, una cosa es el procedimiento mediante el cual se llega a establecer una determinada premisa o conclusión, como establecemos la premisa normativa, o la premisa fáctica, o la conclusión, y otra cosa, el procedimiento consistente en justificar dicha premisa o conclusión.
Los órganos jurisdiccionales o administrativos no tienen por lo general que explicar sus decisiones, no tienen que explicar por qué llegaron a esa decisión, pero tienen que justificarla. Un abogado con suficiente habilidad puede ser capaz de persuadir a un juez de que una determinada pretensión está justificada de acuerdo con la ley, aunque él realmente no lo piense así, él cree que es más culpable que... ¿no? O un juez puede tomar una decisión en favor de una acusada, un juez puede tomar una decisión en favor de una acusada, pues por razón de que le gusta esa acusada, o que pertenece a una clase social que le gusta al juez, mientras que luego motiva su fallo, no basándose en esto, sino en razones legales, cuando lo que ocurre realmente es que le gusta esa cara o esa clase social. O, dicho con mayor crudeza, porque es víctima de un prejuicio inconsciente. Bien, cualquier cosa. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿por qué ese abogado que desea ganar el caso exclusivamente para asegurar su minuta y no porque crea que el que lo defiende es lo justo, perdón, que lo que defiende es lo justo, no lo expresa abiertamente así en su demanda, porque este señor no es sincero y dice lo que piensa? ¿O por qué el juez prendido de la acusada no manifiesta explícitamente las verdaderas razones de su decisión? Pues la respuesta es evidente, porque esas no son razones que se acepten como buenas razones dentro del sistema para fundamentar demandas o fallos judiciales. Seámonos sinceros, dice McCormick, al que estudiaremos dentro de un momento, seámonos sinceros, solo los argumentos que muestran que X debe ser hecho son razones para pedir que X se haga. O dicho de otra forma, solo las razones justificativas tienen la pretensión de mostrar que la decisión que se toma o que otro ha tomado es correcta o aceptable. En todo caso, esta distinción nos permite a su vez distinguir dos perspectivas de análisis de las argumentaciones. Por un lado está la perspectiva de determinadas ciencias sociales, el enfoque realista que veíamos antes, el de los sociólogos, el de los historiadores del derecho, o el de la psicología social, esos mecanismos, por ejemplo, que estudian los sociólogos o los psicólogos sociales, por qué cumple la gente las normas, mecanismos de miedo al castigo, etcétera, todos estos temas. Por otro lado, sin embargo, estaría la perspectiva de estas otras disciplinas que estudian bajo qué condiciones un argumento puede considerarse legítimo o justificado. Aquí, a su vez, habría de hablar de una justificación formal de los argumentos, la corrección lógica, la corrección formal, y de una justificación material, cuando puede considerarse que un argumento, en un campo determinado, resulta aceptable, perspectiva que suele denominarse lógica material o informal. Los modelos de argumentación jurídica que vamos a ver precisamente se basan en este tipo de argumentaciones justificativas, no meramente explicativas, sino justificatorias o justificativas que hacen los jueces. No es que el filósofo vaya a justificar nada, se va a buscar cómo justifican los jueces sus sentencias o cómo justifican los abogados sus demandas. Y sobre todo en aquellos casos difíciles, que son más abundantes de lo que parece a primera vista. Es decir, casos donde o bien la premisa mayor, la norma que hay que poner al principio no existe, o es una norma confusa que requiere interpretación, o bien la premisa menor, la premisa fáctica, tampoco está clara, o bien, efectivamente, en la consecuencia también hay problemas. Entonces, digamos que hay una argumentación de segundo orden, una argumentación que vamos a llamar justificación externa, de la que voy a hablar dentro de un momento. Bueno, cuando hablamos de estos modelos de argumentación jurídica, hay que tener en cuenta que tienen pretensiones tanto descriptivas como prescriptivas. Es decir, no se trata solo de describir lo que hacen los jueces, sino también de decir cómo deben hacerlo. Es decir, en qué casos un juez no ha justificado correctamente, ¿no? Es decir, de la práctica, qué principios hay en la propia práctica que están ordenando y que podemos decir que hay argumentos mejores y argumentos peores. No se trata de una mera descripción de lo que hacen los jueces o de normas generales de lo que hacen los jueces, sino de principios que deben regir, que rigen y deben regir, digamos, la práctica jurídica.
Bueno, en definitiva, estas teorías de la argumentación jurídica y la que vamos a defender nosotros por nuestra cuenta el próximo viernes, veremos ahora, después de la pausa, un par de modelos, pretenden estar entre el determinismo metodológico, que sería el del realismo americano, ¿no? Entre el determinismo metodológico y el decisionismo metodológico. El determinismo metodológico sería la simple aplicación mecánica, la de la ciencia, del derecho, la simple aplicación mecánica de los positivistas. Hay unas normas, hay una realidad social, esa realidad social hay que subsumirla como sea en los supuestos de hecho de la norma para sacar una sentencia y se acabó. Esto por un lado. Y por otro lado estaría el decisionismo metodológico, el de los realistas, el enfoque realista a ultranza, donde la lógica no serviría para nada, el derecho es una mera excusa de los prejuicios de los jueces y nada más. Entonces estaría como en un término medio entre ambas posturas. Bueno, para terminar con esa crítica del realista, podemos efectivamente decir que los jueces pueden muchas veces sentirse presionados, determinados de alguna forma por sus prejuicios, por sus gustos, por sus manías, por lo que sea, pero eso no quita para que, como por imperativo legal, por el carácter institucional de su oficio, tengan que justificar sus decisiones de una forma coherente con el sistema jurídico. Bueno, de hecho la Constitución lo dice incluso en el artículo 120.3, dice que las sentencias serán siempre motivadas. Bueno, en cuanto a lo que estaba explicando antes de la justificación interna y la justificación externa, con esto ya paso directamente a un turno de preguntas, si queréis, y a un breve descanso, porque, como he dicho, la justificación externa sería de lo que nos van a hablar las teorías pragmáticas, las teorías de la argumentación jurídica, y de lo que intentaremos también dar cuenta nosotros el próximo viernes en una teoría un poco más hecha, no dominante, ¿no? Sino hecha por nosotros, digamos. La justificación interna sería la propiamente hecha por el silogismo judicial. A veces, en los casos sencillos, por ejemplo, cuando una persona se salta un semáforo, o cumple estrictamente un delito, aunque muchas veces en la condena ya habría problemas, ¿no?, de interpretación, como hemos hablado. Bueno, pues en la justificación interna es estrictamente un silogismo judicial, ¿no? Se aplica una norma y ya está. Bueno, es en la justificación externa, como digo, donde hay que justificar las premisas, porque la premisa normativa, por ejemplo, es una norma que no está en ningún código y que el juez se tiene que sacar de la manga de algún sitio, tiene que inventarse una norma general para, del hecho que ha pasado en el mundo, sacar una consecuencia jurídica. Tiene que unir el hecho a una consecuencia jurídica. ¿Cómo? Mediante una norma, una regla general que diga que con hechos de este tipo tiene que pasar estas cosas en el mundo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente tendrá que dar razones de esa norma, de esa premisa general que está poniendo para intentar decidir. Yo quiero que se quede bien claro, porque luego lo comentaremos. En fin, la idea de que siempre, cuando intentamos justificar una proposición normativa, debe hacerse esto, o esto es bueno, esto es malo, normalmente, si queremos hacer un poco eso, justificar lo que estamos diciendo, tenemos que apelar a una norma general, a una norma universal, ¿no? De manera que, si esto es lo que estamos valorando y decimos que esto es correcto, o esto hay que premiarlo, o esto hay que condenarlo, tiene que haber una norma que una ese hecho y esa consecuencia y que diga que todos los hechos parecidos a este, efectivamente, merecen el mismo trato. Ya en la próxima sesión, dentro de un ratito, podemos estar un rato. De todas formas, me encantaría, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, poderlo tratar. Sí. ¿Me lo preguntas? Sí. No, bueno, es que la justicia, dicen los abogados, que es ética. O sea, la justicia es del mundo de la moral, no del mundo del derecho.
Claro, esto a mí también me sorprende mucho. Pero de alguna forma la justicia no es del derecho, es el fin que busca el derecho. Entonces los operadores jurídicos, es lo que dicen los abogados, efectivamente lo que hacen es sencillamente aplicar, o el juez hacer aplicar la norma. Efectivamente, en plan ecuación, en plan matemático, ¿no? En mecánico, ¿no? Y eso es a lo que se dedican fundamentalmente nuestros jueces y nuestros abogados. O sea, no se ponen demasiado a argumentar mucho, ¿no? Precisamente el enfoque pragmático que intentamos defender aquí va por ahí. Es decir, es una práctica, pero es una práctica no que haya que estudiar en plan sociología o historia, sino es una práctica que hay que estudiar desde el fin que persigue, que es la justicia. No, por supuesto, esta es la idea, ¿no? Y entonces, ya lo veremos el próximo día, cómo analizar esa práctica desde el fin, y entonces todos los argumentos, tipos de reglas que se usan, verlos desde ese ángulo, desde el ángulo del fin, porque, bueno, ya os lo el profesor Rocenero, ¿no? Es decir, las distintas pragmáticas que existen, una de las formas de caracterizarlas más exacta o más cercana es el fin que persigue cada pragmática. ¿Qué persigue esta pragmática? Todas estas herramientas, ¿qué fin persiguen, no? Que es un fin completamente inmanente, ¿no?, a la propia práctica. Entonces, esta perspectiva efectivamente es la que... Pero es porque nosotros también vamos a intentar superar el positivismo en un punto radical. Y es que, desde el punto de vista pragmático que vamos a defender, no hay esa diferencia tan brutal que ven los abogados entre derecho y moral. O sea, para un abogado, un juez, una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. La moral es una cosa privada, que cada uno entiende como puede y tal, y otra cosa es el derecho, que es ciencia, que es norma, que es tal, que es corpus, ¿no? Entonces, esa diferencia es la que vamos a intentar también relativizar, porque no puede estar tan desunido una cosa de otra, claro. ¿Sí? En primer punto, cuando planteas el enfoque pragmático, debes estar un poquito más en qué sentido, ¿cuál es el sentido? Si es con respecto a lo que es la ciencia jurídica al descubierto, o es una otra lectura de contenidos que forman parte de toda la conquista histórica del derecho. Pero tú dices si es una superación que ya se ha dado y que somos solo testigos de ella, o si es algo que proponemos hacer. Sí, en este segundo sentido. Es decir, es una propuesta teórica, desde luego, ya te digo, sobre todo en el mundo continental, el derecho es una realidad como los árboles, ¿no?, así de fáctica, que lo único que hay que hacer es luego aplicarla a la realidad social, a la vida social, ¿no? Eso hoy por hoy es así son las cosas. Es en el mundo anglosajón, en la common law, donde se ven estas cosas de otro modo. En las facultades de Derecho se estudia argumentar, esto se prepara a la gente para saber argumentar. Hemos visto algunas películas de esto, ¿no? Cuando baloncesto y tú defiendes a y tú defiendes, y cómo van surgiendo argumentos, ¿no? Y este es el enfoque un poco que queremos hacer, es un enfoque más pragmático. El pragmatismo es una forma, es norteamericano, ¿no?, donde la realidad jurídica no es una cosa estática, sino que es una cosa dinámica que construimos todos, ¿no?, jueces, abogados y también gente que opina, ¿no? Incluso en los tribunales norteamericanos hay lo que se llama amicus, no sé qué, ahora no recuerdo exactamente el nombre técnico, pero es gente que puede dar también una cierta versión de las cosas, ¿no?, por parte de la acusación o por parte de la defensa. Es decir, que pueden intervenir ciudadanos, digámoslo así, vinculados, profesores o gente, ¿no? Es decir, que se trata de ver el derecho como una realidad dinámica, una construcción social que cambia con el tiempo y que se mueve, que se mueve con la finalidad de justicia que hemos visto, de ordenación, de solución de problemas sociales con la mayor justicia posible, ¿no? En ese sentido estamos hablando de pragmática. Y de lo que se trata de superar fundamentalmente es el punto de vista positivista, que ve las cosas de otro modo, ve el derecho, como digo, como una realidad estática y que meramente hay que aplicar de forma automática, ¿no? En ese sentido es el enfoque pragmático. No sé si te he respondido. Perdona. Sí, empezamos a decir digamos que ya los cuales vamos en todos los contenidos, tanto del enfoque materialista, realista, relativo, y nosotros debemos de contenido y dar otro. No. Digamos, la realidad es la misma, ¿no? O sea, son normas. Luego puedes ver norma como un hecho, como los normativistas, o efectivamente como un hecho social, con su eficacia social, como los realistas,
o apelar a un tipo, a una razón universal o a una moral universal para juzgarlo desde un punto de vista valorativo, o lo puedes ver como una práctica argumentativa. Las normas no vendrían a ser, de esto hablaremos luego, como una especie de argumento fosilizado, un argumento ya que se ha fijado, ¿no? Pero que alguna vez tuvo que ser argumentado, que alguna vez tuvo que ser defendido frente a otras visiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha quedado como mera, ¿no? El problema es el olvido, como diría Nietzsche, ¿no? Nos hemos olvidado de que detrás había una argumentación y tal, y nos quedamos con esa norma como si fuera Dios, ¿no? Entonces, se trata de darle la vuelta al positivismo. Es decir, no es que tengamos normas y que tengamos que argumentar a favor de ellas, sino que las argumentaciones son el origen que va, digamos, produciendo normas, ¿no? Algo así. Sí, efectivamente, pero la realidad es la misma. Eso sí, la pragmática, esto también es lo que explicaba el profesor Racinero, no, tampoco intenta cambiar el mundo, ¿no? Es verlo de otro modo. Eso es, sí. Bueno, pues si queréis, estamos, 20 minutos, cuarto de hora, 20 minutos, un tiempo prudencial para un descanso y luego volvemos. Gracias.